Hola amigos, antes de empezar no olviden de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo para que llegue a más personas. Selena Gómez, amigos, esta actriz y cantante que hace un tiempo dio que hablar por su actuación en la película Emilia Pérez, y sí, así les caiga mal, Eugenio Derbez tenía razón al criticar la actuación de Selena. Selena es indefendible. O sea, yo estaba ahí con gente que nos volteamos a ver cada vez que viene una escena, nos volteamos a ver como decir, wow, ¿qué es esto? No sé por la gente estar, no podía creer cuando canta. O sea, de verdad, qué bueno que lo dices, porque yo decía, no puedo creer que nadie esté hablando de eso. No puedo creer que nadie... Porque les da miedo hablar de Selena Gómez. Sí. Y nada que en la película era una estadounidense radicada en México. Para empezar, en la misma película nunca se le da relevancia a este asunto. Y para continuar, dentro del guión entre Emilia y Jessica, que es el personaje que interpreta a Selena, Emilia le dice que la conoció cuando tenía 16 o 17 años. Se entiende que se conocieron en México, porque Emilia en la película es mexicana. Y ya, digamos que la conoció a los 17, se casaron a los 18 y ahí mismito tuvieron a sus 2 hijos, que se ven de unos 4 a 5 años cuando empieza la película. Me van a decir ustedes que una gringa que ya tiene más o menos 5 años viviendo con puros hispanohablantes va a tener el acento que tenía Jessica en la película. ¿Es cierto que nos va a sacar del país? ¿Mande? Are we going back to the United States? ¿Y quién es ese tipo que viene con usted? ¿Ya se conocieron? ¿Sí? Le preguntaba ahorita quién era el tipo que está contigo. Cosas de negocios, mi vida. Órale, ¿dónde están los niños? Están bailando con los demás. No, por lo menos no se me hace convincente. Podría haber tenido el acento de Zoe Saldaña, que hace de Rita y que supuestamente era mexicana, aunque desde el principio se le nota el dejito de estadounidense hablando castellano. Un castellano bastante bueno, bastante fluido, pero con cierta pronunciación que hace notar que se trata de un estadounidense hablando castellano. Y la bola de mis disque amigos dice: ¿cuándo te vas a casar, a tener hijos? No tengo tiempo para hacerlos. Y la bola de víboras me dice... En fin, ese no es el tema. El tema es que Selena hace unos días nuevamente se volvió viral, porque subió un video hecha un mar de lágrimas. I just want to say that I'm so sorry. All my people are getting attacked. The children. They don't understand. I'm so sorry. I wish I could do something, but I can't. I don't know what to do. El video que subió coincide con el momento en el que se comenzó a deportar a muchos latinos que residen en Estados Unidos de manera irregular. Es entendible que si estás atravesando una situación emotiva y decides grabar un video para comentar al respecto, en algún momento se te salgan las lágrimas. Pero en el video que sube Selena Gómez se la ve llorando desde un principio. Y cuando en este caso Selena, pero en general cuando alguien conocido a nivel público sube un video en el que se graba mientras llora, da la impresión de que esa persona en realidad no está triste por nada y de que más bien es alguien narcisista. Además, ¿se imaginan la situación como que espérense, voy a grabar esto, es una buena idea grabarlo? Entonces agarro mi teléfono, me arreglo, me pongo un poco de Vaporub, esta pomada que huele a menta como para lagrimear, porque yo soy misia y no tengo lágrimas en gota. Entonces prendo mi teléfono y es como que
lo siento mucho por mi gente, aunque soy estadounidense y tercera generación de migrantes y mi mamá es estadounidense, lo siento mucho. Así de extraña es esta situación y sobre todo en el caso de Selena me la imagino haciendo esto mientras se seca las lágrimas con billetes de dólares. Bueno, como Selena recientemente ha sido parte de esta película que fue muy criticada por mexicanos y creo que en gran parte con razón, esta muestra de sentimientos por parte de ella ha generado que la joven sea criticada sobre todo por latinoamericanos, porque comentan que no puede grabarse llorando por los inmigrantes ilegales deportados luego de haber participado en una película como Emilia Pérez, que se burla de los mexicanos y de su cultura, algo que una vez más en parte es cierto. Pero no vamos a ahondar en el tema porque acá no estamos analizando la película. Ahora, es cierto que puede haber gente, sobre todo gringa, que resalta la mucha sensibilidad por parte de Selena, pero la verdad es que la mayoría la está criticando. Y más allá de si su actuación fue mala o buena en la película, fue mala. De si hizo bien o no al participar en ella, lo interesante de este asunto es que hace unos años esta actitud por parte de ella o cualquier otro personaje público habría sido aplaudido porque ¡ay, mira qué sensible es esta persona que se conmueve por las complicaciones que están viviendo otros! Sin embargo, hoy eso está cambiando y creo que es porque algunas personas se están dando cuenta, después de haber vivido en carne propia, lo que es la inmigración ilegal. Y acá hay que ser claros con algo, que una persona decida migrar de un país a otro no la hace delincuente, pero lo que sí sucede es que cuando grandes grupos de personas se mueven de un país a otro sin que haya un control adecuado dentro de esa gran masa de personas, es inevitable que haya un porcentaje de personas que sí lo son, es decir, que sí son delincuentes. Por eso es que en Perú, por ejemplo, con la gran migración que hubo de venezolanos, el tipo de delincuencia que vivimos ha empeorado. Las extorsiones, secuestros, asesinatos a pedido han aumentado, porque si bien la mayoría de venezolanos que ha llegado a nuestro país es gente que quiere trabajar para tener una vida un poquito mejor, dentro de este gran grupo de personas que llegó a Perú, se coló un pequeño porcentaje de delincuentes. Entonces, si ya teníamos a nuestros delincuentes peruanos, ahora a esos hay que añadirles los importados. Y si a esto le agregamos una pésima política de lucha contra el crimen que viene desde gobiernos anteriores, tenemos como resultado el desborde de violencia y crimen que estamos viviendo. Algo similar estaba pasando con Estados Unidos, con nosotros, con los latinoamericanos. De hecho, a inicios del año pasado, el gobierno de Biden reportaba que varios miembros de la banda criminal conocida como Tren de Aragua habían llegado al país. El agente especial encargado adjunto del FBI informaba que las personas asociadas al Tren de Aragua llegaban mezclados con grupos de migrantes que pedían asilo al arribar a Estados Unidos. Ahora, una vez más, ¿esto quiere decir que todos los migrantes son delincuentes? Por supuesto que no. Muchos de ellos, como dijimos anteriormente, son personas que lo que quieren es llegar a un país que les dé la posibilidad de desarrollarse laboralmente para tener una vida medianamente decente, algo que no pueden conseguir en sus países. Sin duda, estas personas, las que no son delincuentes, la están pasando mal, tienen una situación complicada
y es casi imposible no sentir empatía por ellas. Sin embargo, así estas situaciones sean conmovedoras, no podemos pretender que los países a los que pertenecemos se hagan cargo de ellas, porque para empezar, los gobiernos de estos países tienen que velar por sus ciudadanos. Y la llegada en masa de migrantes extranjeros genera la necesidad de brindarles servicios de salud y educación, porque una vez están en tu país no los pueden dejar desamparados. Entonces, a esa presión que ya tienen los paupérrimos servicios públicos que se brindan en nuestros países, hay que añadirle la carga de personas que vienen del exterior. A esto hay que agregarle lo que ya comentamos anteriormente, el inevitable porcentaje de delincuentes que ingresan a los países junto con migrantes que lo único que quieren es trabajar. Entonces, sí, obviamente da mucha pena la situación de gran cantidad de latinoamericanos que viven en nuestros países, situación que los orilla a buscar una oportunidad en países de Europa, en Estados Unidos e incluso en países vecinos que tienen una mejor condición para vivir, como Chile. Y tal vez los distintos gobiernos de esos países podrían ayudar de manera controlada a un par de docenas o a una centena de migrantes a establecerse de manera legal en sus países. Pero es imposible que estos gobiernos se hagan cargo de millones de personas que llegan cada año sin que esto genere un impacto negativo en la sociedad, como de hecho ha sucedido no solo en Estados Unidos, sino también en Perú con la migración de venezolanos y anteriormente en Chile con la migración de peruanos. Entonces, sí, yo sé que los artistas y los jóvenes se creen los salvadores del mundo llorando por lo mal que la pasan otras personas. Y sí, es triste ver la difícil situación que viven otras personas. Pero por muy triste que sea y por mucho que deseemos lo contrario, no es posible ni realista pretender que tu país se haga cargo de las millones de personas que atraviesan situaciones complicadas. Y en el caso de Selena e incluso en el caso de jóvenes a los que sus papás les pagan todo, es fácil que desde sus burbujas, en el caso de Selena es fácil que desde su burbuja de artista millonaria salga llorando porque se deportan a personas que están en un país de manera irregular. Y sí, el decir que todos los migrantes que no tienen la documentación en regla son criminales es una exageración y una mentira. Pero lo que es cierto es que esta condición, el que una persona esté de manera irregular en un país, permite que las autoridades se hagan cargo y regresen a esa o esas personas a su país de origen. Y las autoridades pueden hacer eso, así Selena llore desde su burbuja de mujer rica a la que le es imposible comprender los problemas reales que atraviesan los estadounidenses comunes. Y he visto algunos testimonios de personas deportadas y la mayoría, salvo una, comenta que los han tratado normal, que sí los esposan cuando los tienen que trasladar, pero que en general el trato ha sido normal. ¿En qué condiciones los tenían en Estados Unidos? No, pues aceptables. ¿Y en el avión cómo los tenían? Bien. Pues a mí bien, a mí bien. El tema de las esposas, que... ¿Ustedes estuvieron esposados en Estados yo siempre Unidos? que mueven las personas los amarran por seguridad como de ellos. ¿A ti te amarraron? A mí me han amarrado, sí, claro. ¿Pero con esposas? Sí, claro. Antes de subir pies, manos, cintura, todo. Normal. ¿Como si fueras un preso de una cárcel de alta seguridad? Lo hacen como por un tema de seguridad de ellos. Y ojo que tanto en Estados Unidos como en México, cuando no permiten ingresar a alguien al país por una irregularidad en la documentación, retienen a esa persona y la hacen pasar por un
momento bastante difícil en cuanto a alimentación y bebidas. Esto incluye una vez más a México. Y digo esto porque yo he visto a un par de personas que se suben a aviones para regresar a sus países luego de haber sido detenidas por irregularidades en su documentación. Y el trato es complicado, repito, tanto en Estados Unidos como en México. Pero regresando a Selena, la señora habla acerca de su gente. Y yo me pregunto, ¿qué gente, amiga? Los estadounidenses. Porque tú naciste en Texas. Tu papá llegó a Estados Unidos cuando aún era pequeño. Tu mamá es estadounidense igual que tú. Eres la tercera generación de inmigrantes por parte de papá. Ya sé que ese discurso como el de Jennifer López o Lele Pons de «soy latina», solo porque alguno de sus padres tiene origen latino, vende mucho. Pero no nos hagamos, ni Jennifer, ni Lele Pons, ni Selena son latinas, son estadounidenses y todo bien con eso. Pero bueno, necesitan marketearse así para vender más. Y amigos, si Selena realmente sufre tanto por las deportaciones, entonces que haga algo desde su trinchera y anime a sus otros amigos millonarios sufridos a hacer lo mismo. Sé que ella ha apoyado a organizaciones benéficas, pero la situación de los migrantes difícilmente se va a solucionar a través de ONGs o fundaciones. Tal vez la joven podría intentar gestionar visas de trabajo para gente que lo necesite y darles algún empleo. Sus amigos millonarios que sufren, al igual que ella, por las deportaciones, podrían hacer lo mismo. No es mucho, pero es algo. Y es más realista que buscar que un gobierno se haga cargo de millones de personas. Ahora amigos, acá hay otra cosa. Selena y muchos otros lloran, sufren, reclamándoles a sus gobiernos por no querer aceptar más migrantes de forma tan abierta, casi sin un filtro, y por deportar a aquellos que están de manera irregular en sus países. Pero en realidad lo que deberían hacer tanto gente como Selena y los migrantes es reclamarle a los gobiernos de los países de los que ha tenido que huir tanta gente. Deberían reclamarle a esos gobiernos ineptos, corruptos e ineficientes. Pero además deberían reclamarle a sus propios compatriotas que decidieron votar por esos malditos ineptos. Porque en casos como el de Venezuela o Perú, quienes pusieron a los gobiernos que nos hundieron en la más profunda miseria, situación que provocó una diáspora masiva de ciudadanos, fueron los propios votantes. En Perú, aunque aún somos un reverendo desastre, algo de suerte tuvimos. Pero en Venezuela, por ejemplo, millones de venezolanos que aún no votaban actualmente tienen que vivir la consecuencia de ciudadanos irresponsables que decidieron en su momento votar por alguien como Hugo Chávez. Y sí, han existido dictadores de derecha e izquierda, pero la coincidencia en cada uno de los casos es que cuando nuestros países se hundieron en la más burda miseria, es que esas dictaduras fueron de izquierda. En Perú con Velasco o con Alan García, en Venezuela con Chávez, en Cuba con Castro. Y ojo que reclamarle a los ciudadanos y a los gobiernos por generar situaciones que provocan que millones de personas migren no quiere decir, en el caso de los gobiernos, reclamarles por no dar ayuditas, subsidios, sino más bien significa exigirles que den las condiciones necesarias para principalmente incentivar la inversión privada de todo tipo. Y en el caso de los ciudadanos sí significa pedirles no votar por alguien de izquierda por muy moderado que parezca o que finja ser. Así que Selena, porfa, hazte otro video llorando, pero para pedirle a los ciudadanos
que no voten con los pies y que piensen bien antes de, con su voto, condenar a millones de personas que incluso no votan a vivir en un país gobernado por alguien de izquierda que con políticas pendejas que buscan subsidiar todo lo que pueden, aumentarle impuestos a los que ganan más, crear empresas estatales, frenar la inversión privada, en algunos casos con el pretexto del medio ambiente, dificultar la importación, la exportación y más, terminan llevándose abajo la economía de los países, generando un lugar en el que básicamente, a menos que seas aliado del gobierno, es imposible vivir, y provocando a la vez que gente migre a otros países. Así que hazte un video para eso, porfa, Selena. Amigos, lamentablemente lo que les acabo de comentar es uno de los riesgos que la democracia nos impone. En el caso de Perú, cada 5 años estamos sujetos a que se elija a un nuevo Pedro Castillo. El último era medio pendejo y por eso no logró su objetivo. Pero el día que logren poner a uno que tenga un poquito de neuronas, seremos la próxima Venezuela. Por eso no es tan descabellado que el voto no sea universal, porque de esta forma votan ignorantes, desinformados, indiferentes, y el voto es demasiado importante para que vote cualquiera. Ya vimos cómo los votantes condenaron a millones de venezolanos a vivir lo que hoy viven. Así que una vez más, Selena, mejor hazte un video para instar a, entre comillas, tu gente a pensar bien antes de cagarla cuando vota, para que después no tengamos que buscar migrar a un país en el que sí se dan las oportunidades que limitan o anulan los gobiernos ineptos de nuestros países, gobiernos elegidos o sorpresa por los mismos ciudadanos. ¿Y ustedes qué opinan de todo este caso, amigos? Si llegaron hasta aquí, no olviden de ayudar a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores, así que suscríbanse al canal, denle mucho amor al video dándole like y compártanlo, porque si no me voy a poner a llorar como la Selena, o si no les voy a decir que me duele hasta la pinche vulva porque no se suscribieron. Chao. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme.